Un hombre encolorado miró al cielo y algo lo obligó a detenerse de inmediato. Sobre él flotaba un objeto con forma de anillo perfecto. Todo su borde estaba rodeado por intensas luces doradas que brillaban de manera constante sobre el paisaje. El extraño objeto permanecía completamente inmóvil, como si tuviera todo el derecho de estar ahí. El hombre no dejó de grabar ni un segundo, observándolo suspendido en el aire mucho más tiempo del que parecía posible para algo así. De pronto el anillo comenzó a elevarse lentamente hacia las nubes. En cuestión de segundos desapareció por completo, sin dejar rastro. Para quien lo presenció, daba la impresión de que simplemente había terminado lo que fuera que estaba haciendo antes de marcharse. Poco después de una serie de supuestos encuentros con seres extraterrestres en Kentucky, un enorme convoy militar comenzó a recorrer la zona. Bajo un fuerte operativo de seguridad, transportaban un gigantesco objeto oscuro de forma cilíndrica que llamó la atención de todos. El traslado ocurrió al amanecer. Vehículos militares escoltaban la carga mientras varios helicópteros sobrevolaban el convoy. El tamaño del objeto era impresionante y su apariencia no se parecía a nada que los testigos hubieran visto transportarse por esa carretera. Lo que más alimentó las teorías fue el momento en que ocurrió. El traslado se realizó justo después de los reportes sobre extraños avistamientos en el mismo estado. Desde entonces, muchos se preguntan si ambos hechos estaban relacionados, aunque nunca hubo una explicación oficial. En 2009, los habitantes de un pequeño pueblo en Brasil salieron de sus casas al caer la tarde y quedaron sorprendidos por lo que apareció sobre la línea de árboles. Un círculo perfecto de luces brillantes flotaba a baja altura, inmóvil, iluminando el cielo antes de la noche. Las luces permanecieron el tiempo suficiente para que decenas de personas las observaran con claridad. No cambiaban de posición ni rompían la formación. El anillo era casi perfecto, como si hubiera sido colocado cuidadosamente para llamar la atención de quienes miraban. Muchos vecinos estaban convencidos de que no era un fenómeno natural. Creían que aquellas luces provenían de algo fuera de este mundo, y que su formación era un mensaje deliberado. Hasta hoy, nadie ha logrado explicar qué apareció sobre ese bosque aquella noche. ¿No es eso? Un hombre fue hasta un Walmart tarde en la noche, pero al llegar descubrió que ya estaba cerrado. Mientras regresaba a su auto, levantó la vista y quedó completamente paralizado. Sobre el estacionamiento flotaba un objeto gigantesco que no debería estar ahí. La enorme estructura era oscura y estaba rodeada por filas de intensas luces azules que recorrían todo su contorno. Permanecía suspendida en el aire sin hacer ruido, y su tamaño era tan descomunal que el edificio parecía diminuto bajo ella. Durante unos segundos el hombre sintió un miedo imposible de describir. No sabía qué estaba viendo ni qué podía ocurrir después. Afortunadamente el objeto no hizo ningún movimiento hacia él. Logró marcharse ileso, pero jamás pudo olvidar lo que vio aquella noche. Un hombre detuvo su auto al costado de una carretera en el desierto de Nevada cuando un camión pasó frente a él. La carga iba completamente cubierta, pero su forma era tan extraña que llamó su atención de inmediato. No parecía un transporte común. Bajo la lona se distinguía una estructura enorme, ancha y completamente plana. Su silueta recordaba a la clásica forma de un platillo volador. Cuanto más la observaba, más difícil resultaba pensar que se tratara de una carga convencional. Pero si realmente fuera un objeto de ese tipo, ¿por qué trasladarlo por una carretera pública? Esa fue la pregunta que dejó el video. Nadie pudo identificar qué llevaba el camión, y el misterio continúa alimentando todo tipo de teorías. UFO! En 2017, varios habitantes de Miami quedaron sorprendidos al ver un enorme camión de plataforma cruzando la ciudad. Sobre él viajaba una carga cubierta por una lona azul. Su forma era perfectamente circular, ancha y plana, muy distinta a cualquier carga habitual. El convoy avanzaba rodeado de varios vehículos con luces encendidas, escoltando el transporte por las calles sin ningún anuncio oficial.
Nadie explicó qué llevaban ni por qué requería un operativo de seguridad tan llamativo. Las teorías aparecieron de inmediato. Algunos creen que el gobierno trasladaba en secreto una nave que ya tenía en su poder. Otros piensan que algo cayó cerca de la ciudad esa misma noche y que aquel convoy formaba parte de la operación de recuperación. Hasta hoy, nadie ha dado una respuesta oficial. Un viajero recorría una carretera en Chile mientras grababa el paisaje desde su vehículo. Todo parecía normal hasta que una nube llamó su atención. Había algo oculto en su interior. Al acercar la cámara, comenzó a distinguir una extraña silueta entre el cielo gris. Dentro de la nube se apreciaba un objeto con forma de disco, inmóvil y perfectamente oculto por la capa de vapor. Parecía utilizar la nube como cobertura, permaneciendo suspendido mientras observaba todo lo que ocurría sobre el terreno. El objeto no realizó movimientos bruscos ni emitió ningún sonido. Solo permaneció escondido hasta desaparecer junto con la nube. Para muchos fue una simple ilusión. Para otros, era una nave utilizando el cielo como camuflaje, y quizá nadie debía haberla descubierto. Un hombre conducía por una oscura carretera de Nevada en plena noche cuando algo descendió del cielo sin previo aviso. Una enorme figura pasó directamente sobre su automóvil, apareciendo de la nada y dejándolo completamente paralizado al volante. En el mismo instante en que el objeto sobrevoló el vehículo, la radio dejó de funcionar y fue reemplazada por una extraña interferencia que jamás había escuchado. Parecía que todo el sistema electrónico del automóvil estaba siendo afectado por su presencia. La cámara instalada en el tablero registró toda la escena. Aunque el extraño objeto desapareció pocos segundos después, el conductor aseguró que nunca volvió a olvidar aquella experiencia. Hasta hoy, sigue preguntándose qué fue lo que cruzó el cielo sobre su auto esa noche. La mayoría de los supuestos avistamientos ocurren en el cielo, pero un conductor vivió algo muy diferente mientras recorría una carretera al atardecer. Delante de él circulaba un vehículo con la forma exacta de un clásico platillo volador, completamente metálico y redondo. La extraña nave avanzaba por la carretera como si fuera un automóvil cualquiera, mezclándose con el tráfico sin llamar la atención de los demás conductores. Intrigado, el hombre aceleró para acercarse y descubrir quién estaba al volante. Cuando logró verla, se sorprendió aún más. Era una mujer conduciendo con total tranquilidad, como si manejar un vehículo con forma de platillo volador fuera lo más normal del mundo. Desde entonces, el video sigue dividiendo opiniones entre quienes creen que era una simple modificación y quienes piensan que vieron algo mucho más extraño. I've never stopped a UFO. I haven't, please. Me too. No way. Do you think we can get it through the camera? Un grupo de amigos descansaba en su granja cuando uno de ellos tomó unos binoculares para observar el cielo. De pronto, se quedó completamente inmóvil. Muy arriba flotaba un extraño objeto con un tenue resplandor, sin emitir ningún sonido ni luces intermitentes. Llamó de inmediato a sus amigos para que también lo vieran. Intentaron grabarlo con la cámara mientras buscaban la forma de enfocar mejor. Cuanto más lo observaban, menos parecía un avión o cualquier otra aeronave conocida. Tras varios segundos, el objeto comenzó a desplazarse suavemente por el cielo hasta perderse en la oscuridad. Nadie logró identificar qué era. La grabación quedó como el único recuerdo de aquella noche y una nueva historia que sigue alimentando el misterio sobre los ovnis. All right, come on. Oh, I got it. Take the autofocus off your camera. Do you know how to do that? Nope. Me neither. Mientras un automóvil avanzaba por la carretera, la cámara captó un instante completamente inesperado. De pronto, una extraña figura cruzó frente al vehículo a gran velocidad. Todo ocurrió en apenas un segundo, dejando a los ocupantes completamente sorprendidos. La silueta apareció y desapareció casi al instante. Su forma era difícil de distinguir, pero sus movimientos resultaban extraños, muy diferentes a los de un animal común. La rapidez con la que cruzó hizo imposible identificar exactamente qué era. Aunque la escena duró muy poco, bastó para despertar toda clase de teorías. Algunos creen que fue una criatura desconocida, mientras otros piensan que solo fue una ilusión provocada por la velocidad. Lo cierto es que el momento fue tan inesperado que nadie logró volver a captarlo.
Una cámara de timbre en Compton, California, registró una escena que dejó a muchos desconcertados. En plena noche, una extraña figura cruzó silenciosamente frente a una vivienda. Todo ocurrió en apenas unos segundos, pero fue suficiente para llamar la atención. La silueta era pálida. Tenía una forma poco común y no se movía como una persona caminando normalmente. Atravesó el frente de la casa con rapidez, sin detenerse en ningún momento ni mirar hacia la cámara. Tan rápido como apareció, desapareció entre la oscuridad, dejando la calle nuevamente en completo silencio. Aunque sucedió en un vecindario común, ese breve instante fue suficiente para que miles de personas se preguntaran qué era realmente la misteriosa figura captada por la cámara. I guess they're taking off. Mientras recorrían una carretera cerca de Nevada, un grupo de amigos decidió detenerse al notar algo extraño unos metros más adelante. Bajaron del vehículo para observar mejor, sin imaginar que estaban a punto de presenciar una escena difícil de explicar. Frente a ellos apareció una figura pálida, extremadamente delgada y con apariencia humanoide. Caminaba lentamente, cruzando la carretera con movimientos tan extraños que ninguno de los presentes se atrevió a acercarse un solo paso más. El grupo regresó apresuradamente al automóvil mientras la criatura continuaba avanzando con absoluta calma. Aquella breve grabación dejó a muchos preguntándose qué secretos esconden realmente los desiertos y cuántas cosas extrañas permanecen ocultas a plena vista. En un parque público, una persona notó una pequeña figura moviéndose entre los árboles. Al principio pensó que era un niño, pero al observar con más atención descubrió una silueta muy distinta, con una apariencia que recordaba a la de un supuesto extraterrestre. La extraña figura caminaba despacio y con extrema cautela, como si intentara pasar desapercibida. Cada paso parecía cuidadosamente calculado mientras avanzaba entre los árboles sin llamar demasiado la atención de quienes estaban cerca. Después de unos segundos desapareció detrás de la vegetación y no volvió a verse. Aunque el parque era un lugar completamente normal, la forma en que aquella pequeña figura se movía dejó una sensación inquietante, como si algo totalmente fuera de lugar hubiera cruzado silenciosamente frente a todos. Una mujer escuchó un extraño ruido junto a la ventana de su cocina y decidió acercarse para ver qué ocurría. Al mirar hacia afuera, descubrió una pequeña figura delgada caminando lentamente hacia la casa. De inmediato sintió que algo no estaba bien. La extraña criatura se detuvo frente a la ventana y la observó fijamente. Su rostro tenía rasgos inusuales y su cuerpo era demasiado pequeño para parecer humano. Durante unos segundos ninguno de los dos hizo un solo movimiento. Todo quedó en un inquietante silencio. Tan inesperadamente como apareció, la figura desapareció entre la oscuridad de la noche. La mujer nunca volvió a verla, pero aquel breve encuentro fue suficiente para dejarle la sensación de que aquella extraña visita había ido hasta su ventana, solo para observarla antes de marcharse. में कोई वायरस हो, उन्होंने मास्क लगा के और ग्लव्स पहन के हाथ में देख। भाई जांच पड़ताल चल रही है। En un bosque público donde muchas personas acostumbran a acampar, dos hombres grabaron una escena completamente inesperada. A pocos metros de ellos aparecían dos extrañas figuras pálidas, inmóviles, con grandes ojos oscuros de forma almendrada que llamaban la atención de inmediato. Algunos periodistas las describieron como posibles seres extraterrestres e incluso sugirieron una supuesta relación con un incidente ocurrido en India. Aún con tantas personas presentes en el bosque, quienes estuvieron allí aseguraron que ver aquellas figuras de cerca fue una experiencia imposible de olvidar. La grabación se difundió rápidamente y las autoridades acordonaron la zona para investigar. Mientras los especialistas inspeccionaban el lugar, campistas y reporteros registraban todo lo que ocurría, intentando descubrir qué eran aquellas misteriosas figuras. भाई 28 जने देखे थे मैंने जिनमें यहाँ पर पूरी टीम आई थी नीले कोट के अंदर पूरी। भाई पूरा पैक कर रखा, पूरा एरिया सील कर रखा भाई देख। Una mujer revisó la cámara de seguridad instalada junto a su garaje después de notar algo extraño en la oscuridad. Según contó, las demás cámaras no registraron nada, pero estaba convencida de haber visto una misteriosa sombra antes de revisar la grabación. En el video apareció una pequeña figura pálida permaneciendo inmóvil durante unos segundos entre las sombras. No tenía el aspecto de una persona y su tamaño resultaba demasiado extraño para identificarla con facilidad. El lugar, por lo demás, estaba completamente en silencio. Aunque el vecindario parecía tranquilo,
Aquella diminuta silueta hizo que la grabación adquiriera un ambiente inquietante. Después de unos instantes, la figura desapareció sin dejar rastro. Hasta hoy, la mujer asegura que jamás pudo explicar qué fue lo que apareció aquella noche junto a su casa. Oh, que porra é essa? Un conductor recorría una tranquila carretera de Brasil durante la noche cuando levantó la vista y vio 4 esferas luminosas flotando sobre su automóvil. Sorprendido, tomó su teléfono y comenzó a grabar mientras seguía avanzando por el camino. Las luces se desplazaban en dirección contraria al vehículo, cruzando lentamente el cielo sin emitir ningún sonido. Durante varios segundos permanecieron justo sobre la carretera, moviéndose con una precisión que llamó la atención del conductor. Poco a poco, las 4 esferas comenzaron a alejarse hasta perderse en la oscuridad de la noche. El breve video no ofreció ninguna explicación sobre lo ocurrido, pero la forma en que aquellas luces cruzaron el camino dejó una escena tan extraña como difícil de olvidar. En una concurrida calle de México, varias personas comenzaron a grabar una extraña figura que avanzaba entre la multitud. Sus movimientos eran lentos y extraños, casi como si estuviera balanceándose o danzando de una forma imposible de comparar con la de una persona. La criatura tenía un cuerpo pálido y una larga cola que la hacía destacar de inmediato. A medida que caminaba, más personas sacaban sus teléfonos para registrar la escena. A simple vista, no parecía un disfraz ni alguien participando en un espectáculo. A pesar de estar rodeada de gente, la misteriosa figura seguía moviéndose con total tranquilidad, como si no le importaran las miradas. Después desapareció entre la multitud, dejando un video que hasta hoy sigue alimentando el debate sobre qué fue realmente lo que apareció en aquella calle. Todo parecía un día normal en un centro comercial repleto de personas. De pronto, una enorme esfera brillante apareció sobre el suelo. Su intensa luz llamó la atención de todos al instante, haciendo que la gente retrocediera por precaución y comenzara a grabar. La esfera permanecía inmóvil, iluminando todo a su alrededor. Muchos aseguraron que parecía un portal extraterrestre abriéndose frente a sus ojos. Sin embargo, pasaban los minutos y nada ni nadie salía de su interior. Solo permanecía allí, en silencio. Después de unos minutos, la extraña esfera desapareció tan repentinamente como había aparecido. El suelo volvió a quedar completamente vacío, sin dejar rastro alguno. Quienes presenciaron el fenómeno aún se preguntan qué era realmente aquella misteriosa luz que surgió en medio del centro comercial.